Muy bien, hermanos, nosotros continuamos con nuestra escuela dominical. Todavía estamos viendo lo que son las marcas de una iglesia, que estaremos estudiando esto durante este verano, enero y febrero, y particularmente sobre cómo se debe adorar en la iglesia. La semana anterior pudimos estar viendo lo que es la predicación de la palabra y la audición de la palabra. Si bien recuerda o no pudo participar, también lo puede ver nuevamente la enseñanza a través de internet. Pero vimos la importancia de la predicación, lo que realmente es la predicación de la palabra y lo que es realmente la audición de la palabra de Dios, lo que hacemos aquí. No es una mera disertación, no es una presentación bonita, con frases bonitas, sino que es Dios hablando en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que escuchar con un corazón humilde, contrito, humillado, la palabra del Señor. Así que hoy vamos a continuar con otro elemento de la adoración. Vamos a ver varios elementos, como por ejemplo en las próximas clases vamos a hablar acerca de las ofrendas como adoración, los cantos como adoración, vamos a hablar de los sacramentos también como adoración y algunas otras cositas. Antes de empezar, permítame orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Oh Señor bendito, venimos nuevamente delante de usted a pedir por tu dirección, a pedir de tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse entre nosotros, iluminar nuestras mentes, mostrarnos la claridad de las Escrituras y el mandato que tú tienes también para nosotros en esta mañana. Oh Señor, prepara nuestros corazones, ayúdanos a ser buenos oidores y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver este tema, que es la lectura pública de las Escrituras. Creo que es fácil o sencillo, pero es bueno saber su entendimiento para que lo podamos ir desarrollando. ¿Qué entendemos como la lectura pública de las Escrituras? ¿Pueden participar, mis hermanos, en esta escuela dominical? ¿Qué entienden ustedes como la lectura pública de las Escrituras? ¿Qué dijo hermano Luis? Ya, como cuando leemos el Salmo en el culto, ¿cierto? Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Alguien tiene algún fundamento o una razón lógica que se les pueda ocurrir? ¿Por qué leemos las Escrituras? Igual vamos a predicar la palabra. Es un acto de oración también. Ok. Ahora, justamente a eso es lo que queremos llegar. Es un acto de adoración, pero para que sea un acto de adoración tenemos que entender por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Y si lo estamos haciendo bien también. Evaluarlo según las Escrituras. Y como leímos la semana anterior, la confesión lo pone en primer lugar. Y si tal vez hubiera tenido todo el conocimiento que tengo hasta ahora, lo hubiera puesto primero como lo puso en la confesión, antes de la predicación incluso. Porque vamos a ver que la lectura de las Escrituras es la base de la adoración. Es la base. No hay adoración sin lectura de las Escrituras. No existe tal adoración. Por eso la confesión dice la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra, etc. Y los otros elementos que vamos a estar aprendiendo, dice, son todos parte de la adoración religiosa a Dios y deben realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Eso prácticamente lo vamos a aprender de memoria porque lo vamos a leer en casi todas las clases. Estos son elementos que deben realizarse en obediencia al Señor, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Y la lectura de las Escrituras
es una de ellas. Es importantísimo. Y como dije, la base de la verdadera adoración. La base de la verdadera adoración. La lectura de las Escrituras, esto se refiere a cuando nos congregamos, hermanos, cuando abrimos las Escrituras, cuando leemos, como decía mi hermano, un salmo, pero no solamente un salmo, sino todo el consejo de Dios, toda la Escritura. Y todos, como congregación, escuchar la palabra audible de Dios. Eso tiene un impacto en nuestras almas y en nuestros corazones. Es la Escritura, la lectura de las Escrituras, la base, como dije, del culto, y porque sabemos que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Sin verdad no hay adoración. Sin verdad no hay adoración. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Tu palabra es verdad. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco por qué creemos esto. Mire el texto de primera de Timoteo 4:13. Es el texto base para esta enseñanza. Y ahí puse 4 traducciones bíblicas. La Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la NTV o Nueva Traducción Viviente y la NBI. ¿Ya? Para todos los gustos les puse aquí. Y todas ellas apuntan este versículo hacia lo correcto, que creo que en este tiempo este versículo es muy mal entendido. A veces leemos este versículo cuando dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y algún cristiano por ahí podría pensar que se refiere a ser hombres de lectura, ¿cierto? Tener una gran biblioteca con muchos libros con diferentes temas, varias teologías sistemáticas, etc. Pero no se refiere a eso. Otro podría decir, bueno, sí, se refiere a la lectura de las Escrituras, mi tiempo con Dios, pero tampoco se refiere a eso, el texto. Todas las versiones, las traducciones, apuntan hacia lo mismo, hacia la lectura pública de la palabra. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo aquí? Le está diciendo, tú, como pastor de esta congregación, ocúpate en estas cosas. De esto se trata el ministerio, de leer públicamente las Escrituras, de la exhortación y de la enseñanza. Eso es lo que le está diciendo. Por eso, por ejemplo, Nueva Biblia de las Américas dice, entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La NTV dice, leer las Escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. Y la NBI va a decir la lectura pública de las Escrituras. Estas traducciones buscan también interpretar el pasaje, ¿ya? Entonces, la interpretan bien aquí. La lectura pública de las Escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Esa es la labor principal de un pastor. Leer públicamente las Escrituras, aunque no necesariamente está limitado al pastor el poder hacer eso, como la predicación también, el enseñar la palabra y el animar o exhortar con la palabra. Entonces vemos que el mandato de Pablo es claro, dedícate a estas cosas. Y dice, ocúpate. ¿Por qué sabemos también que le habla acerca de la lectura a la iglesia? Porque la carta va a contener las siguientes expresiones. Se las voy a estar leyendo. Por ejemplo, va a decir, te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte, pero en caso que me tarde, te escribo aquí está el propósito, para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios. El contexto de la carta es claro. Dice, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. También va a decir, esto manda y exhorta. ¿A dónde va a hacer Timoteo esta labor? ¿En su pieza? ¿En su casa? No, en la congregación. Dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Dónde? En la iglesia.
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate la lectura, ¿cierto? Como leíamos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía, ¿cierto? Etcétera. La imposición de las manos en la iglesia, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Dónde? En la iglesia. Y dice también, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Dónde? En la iglesia. Vemos que el contexto de esta carta es para desarrollarlo en la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, está hablando de la lectura pública de las Escrituras. Yo sé que todos conocemos que en alguna iglesia o cuando uno a veces visita lugares más antiguos, encuentra unas Biblias inmensas. ¿La has visto? Y están ahí encima, ¿cierto?, del púlpito. ¿Por qué esas Biblias están ahí? ¿De decoración? Es porque se usaban en el culto público para la lectura. Lo que predomina en el culto es la palabra. Es la palabra. Si hoy usted le pregunta, tal vez si tiene un compañero de trabajo, un amigo que es creyente, ¿sí?, no de esta iglesia, y le pregunta, ¿qué fuiste a hacer el domingo? ¿Qué le va a responder? ¿Qué le podrían responder a usted? ¿O qué le han respondido? Alabar al Señor. En una iglesia un poquito más buena, escuchar la palabra, ¿cierto? El sermón, importante también. Y si usted una visita, un incrédulo que va y lo invitan a otra iglesia y le pregunta, ¿y qué hiciste en la iglesia? Fuimos a cantar. Fuimos a cantar, ¿sí? Porque eso predomina en la mayoría de las iglesias. Y no la palabra, no la lectura. Creo que nunca he escuchado algo decir, fuimos a escuchar la lectura de las Escrituras. Eso significa que esta disciplina, este elemento de adoración, está lamentablemente perdido. Lamentablemente perdido. Algunos comienzan su culto con un salmo, leyendo un versículo, y piensan que ya fue suficiente lectura. Y es como, guardemos las Biblias porque ahora vamos a la parte más entretenida. Pero no es así, no es así. Veamos desde el Antiguo Testamento la lectura de las Escrituras. Miren este pasaje en Éxodo 24:7. Moisés está ahí con el antiguo pacto, leyendo el libro del pacto. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Esta no fue una lectura de un versículo, esta fue una lectura del libro del pacto y lo leyó. No comenzó a hablar de su experiencia o de cuando se le apareció el Señor en el monte, ¿cierto? Cosas personales, sino lo que Dios le mandó que leyese y que revelase al pueblo. Lo leyó a oídos de todo el pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Sí? Vaya prestando atención a las palabras que estoy subrayando, a oídos del pueblo. La lectura es delante de todos. Y Dios también, en este pasaje vemos que demanda una respuesta de ese pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Algo muy semejante a cuando leemos y usted dice, amén. Así es, así lo haré. Así que tenga cuidado de decir amén, porque le está diciendo a Dios, voy a cumplir lo que tú mandas. Un pasaje más en Deuteronomio, la segunda ley o la reafirmación de la ley. Mire lo que dice aquí este texto. Moisés escribió esta ley y las dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja,
leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, e incluso al extranjero que está en tu ciudad. Congrégalo para que oiga la palabra del Señor, ¿cierto? Para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios. Mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¿Ven la importancia de la lectura de las Escrituras? Y está para todos. No llamó Moisés solo a los varones y le dijo, bueno, usted enséñele después a las mujeres y a sus niños. No, a todos. La lectura pública es para todos, para todos. Hombres, mujeres, niños, y hasta el extranjero, con el propósito de aprender a temer al Señor mientras ellos vivan. No hay un tiempo, como lo dije en la clase anterior, que ya estemos listos, capacitados y ya no necesitemos escuchar la palabra de Dios. Siempre la necesitamos día a día, domingo a domingo, y no en pequeñas porciones, sino en porciones más extensas. Y dice algo importante este texto, a hombres, mujeres, niños también. Por eso, cuando predicamos la palabra del Señor, queremos que estén los niños aquí presentes, porque Dios lo ha mandado así. Por eso cuando leemos las Escrituras públicamente, debemos prestar atención con los niños, incluir a los niños a la lectura, no distraerlos con otras cosas para que no molesten, sino enseñarles que es el tiempo de escuchar a Dios, que es el tiempo donde yo me presento delante de Dios y Dios habla y yo callo. Eso debemos enseñarle a nuestros niños en la lectura de las Escrituras. Si no, después cuando pase el tiempo, cuando ya el niño sea adolescente, cuando el niño ya sea joven, y de repente usted se pregunte, ¿qué hice mal? ¿Por qué salió así? Aunque eso descansa en la voluntad de Dios, obviamente, y en su soberanía. Y es porque tal vez esperamos mucho tiempo para que Él participara del culto público. Tal vez esperamos mucho tiempo para que escuchara la lectura de las Escrituras o la predicación. Pensamos que no estaba listo, que pedagógicamente no era lo correcto, que su límite de atención no es de tanto tiempo, por lo tanto hay que mandarlo a hacer otra actividad. Y el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Los niños necesitan escuchar la palabra de Dios. Y van a ver después un pasaje que fue desde el amanecer hasta el mediodía que los niños escucharon la palabra del Señor. Ellos necesitan oír la palabra de la misma manera que nosotros la necesitamos. Mire Josué, cuando ya estaba conquistando la tierra prometida, dice, después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros. Cuando el cristianismo, ¿cierto?, o también el judaísmo, ¿cierto?, antiguo, ha sido criticado por, o mal llamado machista, como alguien que menosprecia a la mujer y que no la deja hacer cosas, sino que la tiene ahí como una esclava prácticamente. La Escritura no nos enseña eso. La Escritura, y que en estos tiempos donde la mujer realmente era denigrada y era prácticamente un objeto para las familias, para los varones, la Escritura no la pone en ese lugar. La Escritura la pone delante de la palabra de Dios, donde los niños se vendían como esclavos. Dios pone a los niños delante de la palabra de Dios, los dignifica, y la palabra es para todos.
para todos. Lo mismo dice Segunda de Reyes 23. Aquí está el rey Josías, que hay un tiempo de decadencia total espiritual en el pueblo, y ellos encuentran el rollo de la ley. Se le olvidó dónde estaba incluso el rollo de la ley. Dice la Escritura: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó. Leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se dan cuenta cómo la lectura de las Escrituras siempre está ligado a un volver espiritual, a un arrepentimiento, a buscar al Señor? Esto es lo que vemos aquí. Nuevamente la palabra es leída, hay respuestas del pueblo al confirmar esa palabra. El propósito es escuchar la lectura pública de las Escrituras para volver en obediencia a Él, para volverse en arrepentimiento, para sacar los ídolos de nuestra vida y decir: sí, Señor, a ti te obedeceremos. Por eso necesitamos oírla cada domingo, no solo cuando estemos ya en Egipto, sino cada domingo, para afirmar nuestros corazones. Y esto se debe hacer con todo el corazón, con todo el ser, con una sinceridad, escuchar la palabra del Señor. Pasó también en tiempos de Nehemías. Este pasaje es conocido. Voy a leer solo el texto 3. Dice: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí está el texto. ¿Cuánto duró esta lectura aproximadamente? Según lo que leen ahí. Unas 6 horas, 5 o 6 horas podría ser fácilmente. ¿Cómo estaríamos leyendo 5 o 6 horas la Escritura aquí? A veces nos cuesta aguantar un sermón de 1 hora y una lectura de 5 o 6 horas. Bueno, este pueblo estaba interesado. Este pueblo quería escuchar a su Dios. Este pueblo tenía sed, tenía mucha hambre. Y estuvo ahí 5 o 6 horas escuchando cómo se leía la palabra del Señor. Y aquí nuevamente resalto, la pedagogía actual nos dice: no, los niños no pueden aguantar tal lectura, ni siquiera nosotros, porque razonamos lógicamente: bueno, si a mí me cuesta estar despierto, ¿cuánto más un niño? Y buscamos a veces entretenerlos o sacarlos si hubiera una lectura de 1 hora, tal vez los niños se irían, ¿cierto?, de la lectura, buscarían otras cosas. Claro que sí, no estamos negando eso, pero eso no quita la necesidad de que los niños escuchen la lectura, que la escuchen. Son capaces de verse una temporada de alguna serie y estar muy atentos. Lo que pasa, hermanos, hermanas, es que Satanás se ha encargado de distraernos, se ha encargado de que ya no seamos lectores, de que debamos entendernos y vivir en mediocridad en este siglo, no exigiendo más a los niños, no pidiéndole más porque se puede aburrir, y si se aburre, es más trabajo para mí. ¿Ven dónde está el problema? Está en nosotros, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra falta de diligencia
por inculcarles la palabra del Señor a nuestros niños. El Espíritu Santo no se equivoca. Si el Espíritu Santo ha escrito y ha dicho que necesitamos escuchar las Escrituras, es porque es el medio que Él usa para hacernos crecer. ¿Por qué antiguamente no existían seminarios ni institutos bíblicos para preparar pastores? ¿Dónde se preparaban los pastores? ¿En casa, dijeron? En la casa del Señor. Porque con buenas lecturas, con predicación constante, con meditación de la palabra constante, es un estudio mucho más profundo que un seminario podría dar. Entonces, hermanos, esto también pasaba en el pueblo de Israel, por eso muchos de ellos se sabían la ley de memoria, porque la leían, la repetían una y otra vez, y así también la iglesia la leía, se leían las cartas, vamos a llegar ahí, se leían las cartas en la iglesia y se repetían una y otra vez, porque no tenían un libro impreso, en su casa. Ellos iban atesorando y guardando la palabra que escuchaban directamente del Señor. Y miren nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:16 dice que Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Sabemos también que él leyó Isaías. Era su costumbre como judío. La sinagoga era una casa de oración, una casa de lectura, una casa de exhortación para el pueblo. Eso era básicamente lo que se practicaba en la sinagoga. Oración, lectura de las Escrituras y exhortación de la palabra. Entonces podemos ver su ejemplo. Esta era su costumbre y se dedicaba también a las Escrituras, a la lectura y a la exhortación. Lo vemos también en Hechos. Todavía aquí hay sinagogas. Y mire lo que dice Hechos 15:21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. La ley de Moisés era leída, aunque aquí el texto se refiere al Antiguo Testamento, se usaba a Moisés para referirse a todo el Antiguo Testamento. Cada día de reposo es leído en las sinagogas. Y miren lo que pasa en Hechos 13, versículo 15. Después de la lectura de la ley y los profetas, están hablando ahí en la sinagoga, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Aquí le están hablando al apóstol Pablo, que está ahí escuchando, se está congregando, está en la sinagoga y está leyendo las Escrituras, y después de leer las Escrituras, los oficiales le dicen a Pablo: hermanos, si ustedes quieren levantarse y tener una palabra de exhortación, que era el siguiente tiempo, háganlo, hablen. Y a esto está conectado con 1 Timoteo 4:13. ¿Cómo decía 1 Timoteo 4:13? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué le están diciendo aquí los oficiales? Bueno, dicen que leyeron las Escrituras y ahora le están dando la palabra de exhortación, para que si quiere dar alguna enseñanza, una palabra de exhortación. En eso es lo que está pensando Pablo cuando le escribe a Timoteo, en esto mismo que estamos leyendo acá. Pasaba también con las iglesias, por ejemplo en Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hágala leer también, ¿dónde? En la iglesia de los laodicenses. No es que se pasaban una semana la carta, ¿cierto?, a mi hermano Circe, y después mi hermano Circe se la pasaba otra semana a mi hermano Roberto, y así se iban pasando la carta, sino que se pasaban de iglesia en iglesia, pero eran leídas para todos.
Y ellos mismos iban haciendo sus copias. Ellos mismos iban haciendo sus copias porque decir, bueno, se nos va la carta, mejor hagamos una copia para nosotros, y por eso tenemos el Nuevo Testamento con miles de copias que certifican la autenticidad de las Escrituras. Ningún otro escrito tiene tantas copias como las Escrituras. Era pasado de iglesia en iglesia y era leída públicamente en la iglesia. Por eso les dice, ustedes por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Había otra carta circulando, que no sabemos cuál es, que también pasó para la iglesia de Colosenses. En Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que se lea, singular, a los hermanos, plural. Un lector, muchos oyen. Y le pone importancia al apóstol Pablo, porque les dice, les encargo solemnemente. Esto también la Reina Valera lo traduce, os conjuro. Esto es hacer jurar, es obligarlos a hacer un juramento para que lo haga. La importancia de la lectura pública de las Escrituras, porque Pablo lo está amarrando ahí, como nosotros decimos, para que sí o sí lo haga. Le da la importancia necesaria, que se lea esta carta a todos los hermanos. Y así funcionó en el tiempo de la iglesia. Por eso Pablo a veces firmaba sus cartas. ¿Por qué? Porque se enviaban cartas para allá, para acá, y comenzaron a falsificar cartas. Los falsos maestros, falsas doctrinas, poner la firma Pablo, Pablo de Tarso. Y no, ellos conocían la firma de Pablo y sabían las cartas que eran auténticas. Y por último, Apocalipsis. Cuando abrimos el libro de Revelaciones, un libro que a veces tememos abrir porque pensamos que no vamos a entender nada, dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Nuevamente, singular, plural. ¿Cuántos leen? Uno. O pocos. El que lee. ¿Y cuántos oyen? Debemos entender que cuando Juan escribió Apocalipsis, él tenía un rollo, un pergamino, ¿cierto? Un rollo. Y ese rollo lo envió a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y se iba pasando de iglesia a iglesia y ellos iban haciendo sus copias. ¿Y qué leyeron en el culto público? ¿Para qué recibieron ese rollo? ¿Para agregarlo a su canon? ¿Para qué lo recibieron principalmente? Para leerlo en la iglesia. ¿Usted se imagina aquí leyendo Apocalipsis? La iglesia primitiva lo hacía. Y leía todo Apocalipsis, no solo la parte que le escribieron a ellos, sino todo Apocalipsis, como ya se ha enseñado también cuando estudiamos Apocalipsis. Por lo tanto, el pastor, ¿cierto?, o oficiales de la iglesia tomaban el rollo y lo leían delante de la iglesia, y la iglesia escuchaba atentamente esta revelación de Jesucristo y la meditaba. No solamente decía, uy, qué bonito, amén, y vamos a hacer otra cosa más importante. No, esa era la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios hablándonos directamente. Entonces, hermanos, cuando leemos este pasaje de 1 de Timoteo 4:13, estamos hablando de la lectura pública de las Escrituras.
Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Y Pablo pone un énfasis muy fuerte cuando dice ocúpate. Ocúpate es entrégate de lleno. Entrégate, vuélcate a eso, hazlo tu labor, tu meditación. Por lo tanto, leer las Escrituras no es simplemente tomar un pasaje, llegar y leerlo. ¿Sí? Es algo que tenemos que mejorar como congregación. Sino tener preparado ya la lectura desde antes, practicarlo en el hogar, no en la mente, porque en la mente todo sale perfecto, ¿cierto? No, con nuestra voz, con voz alta. Porque vamos a hablar la palabra de Dios, no nuestra palabra, y no debe contener error. Debemos tomar esta labor en serio, debemos tomar esta labor con entrega y responsabilidad. Por eso le dice, ocúpate, entrégate de lleno. La lectura de la pública de las Escrituras, hermanos, es parte del ministerio principal que debía llevar Timoteo en la iglesia, junto con la exhortación y también la enseñanza. Hasta ahí, antes de pasar a la otra sección, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entiende o algo que tal vez vieron y que ustedes dicen, ¿lo estaremos haciendo bien? Hermana. Sí, yo no sé si eso se verá después, pero ¿cuál sería como el consejo para cuando los hijos de la casa, en la casa, no quieren escuchar la palabra? Sí. Dice que hay que obligarlos, hay que averiguar. Paleta. Ajá. Ajá. Sí, pero me dijo en la casa, no acá. No, en la casa. Ah, sí, igual lo vamos a tocar después. Sí. Sí, pero algo de lo que hemos visto. Claro, tal vez pensar en esta lectura de una persona, porque la práctica de nuestra iglesia es lee una persona en la iglesia. Entonces, de pronto tiene ¿está correcto? ¿Cómo lo podríamos mejorar? Claro, eso se le llama la lectura alternada, ¿cierto? Hay metodologías también para leer y métodos también para leer toda la escritura, ¿sí? Pero es aceptada también la alternada, siempre y cuando no rompa la solemnidad ni la correcta lectura. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos porque tampoco nosotros como iglesia tenemos que equivocarnos, sino que cuando estamos leyendo, y aquí está el hermano o pastor leyendo, nosotros también tenemos que prestar atención a lo que leemos, respetando las comas, dándole el sentido, ¿ya? Entonces creo que es mucho mejor, más seguro, no sé si mejor, más seguro tal vez si solo uno lee, pero al menos nuestra iglesia no comete errores en eso. Entonces, si genera más desorden, si distrae, tal vez ahí habría que evaluarlo. ¿Sí? Hermana. Pastor, ¿y es suficiente que hagamos esta lectura o también sería necesario reflexionar sobre aquel salmo, a lo mejor brevemente, porque después tenemos el estudio y la meditación de la palabra en el culto? Claro, ¿usted dice una reflexión personal o que alguien dé una reflexión? Que alguien nos guiara, a lo mejor quizás el mismo hermano que hace la lectura. Sí, la lectura es lectura, ¿sí? Ahora, a veces en la lectura sí puede el hermano aclarar algo al final, cuando el texto lo demanda. Generalmente lo que leemos no son cosas más nubladas, sino que son claras. Entonces, en ese caso no hay necesidad de explicar ni de hacer una reflexión. La reflexión la tenemos que hacer nosotros. Tal vez a mejorar ahí podemos tener un tiempo de oración después de la lectura para reflexionar y hablar con Dios. Podría ser, se me ocurre. Pero no es necesario, no es el tiempo para exponer. Es el tiempo de la predicación de la palabra. Pero sí aclarar algo, a veces hay cosas que no se entienden en la lectura y mejor que no entender es explicar qué significa para el entendimiento. Hermano. Sí,
¿Cree, pastor, que sería bueno como abrazar una versión, digamos, de la lectura pública? Que a veces los hermanos no van a hacer porque vive en América, o Reina Valera, otras versiones. Claro, exacto, sí. Entonces, ¿cree usted que hay una versión inspirada? La tendríamos que leer en griego. Abrazar, digamos, una versión y trabajar con esa, digamos, el hombre que esté, sobre todo el hermano que esté dirigiendo la lectura pública. Sí, deberíamos, en la lectura pública todos están leyendo la misma versión. Hasta ahora la que tomamos es la Reina Valera, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo Reina Valera, pero la leo en mi celular porque respeto que la lectura pública se está haciendo en Reina Valera, ¿sí? O cuando me toca a mí, yo traigo mi Reina Valera en casa, ¿ya? Pero claro, la iglesia tiene que tener una versión oficial, digámoslo así, de lectura, para que todos podamos seguir. Y ojalá la versión más clara, más entendible, porque recordemos que también están los niños, ¿sí? Los niños o creyentes nuevos, o personas que llegan como visita y nunca han escuchado la Biblia, entonces comenzar a hablar con tal vez términos muy extraños los aleja un poco de escuchar claramente la palabra del Señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Yo tengo una cosita. De pronto, en nuestra práctica, como hacemos la lectura en el momento inicial del turno, puede ser un aspecto negativo tal vez, que no le tomamos la importancia, porque es el primer aspecto o el primer momento de la adoración pública, luego de una oración inicial de pronto. Entonces me pregunto y reflexiono, ¿será apropiado tenerla como un primer elemento si es tan relevante como se está planteando, que es lo que afirmamos? Y por otro lado es cómo la iglesia necesita entender y darse cuenta de que es relevante y que no es un adorno y empezó la lectura, puedo hacer otra cosa y luego venir. Es como, en otras palabras, este es como el preámbulo para la adoración. Y en realidad no es un preámbulo, es sí. La adoración. Y por otro lado, una lectura sería suficiente dentro del culto público. Algo que... Claro, sí. Obviamente creo que insuficiente, en mi opinión personal. Creo que podría ser más. Creo que podría incluso tener dos partes. ¿Sí? En alguna iglesia leen un texto al principio del Antiguo y después uno del Nuevo, por ejemplo. Pero creo que tenemos que darle la importancia, y creo que está bien comenzar con ella, pero tenemos que cambiar ese chip de pensar que es para rellenar el culto. O como dice, o a veces pensamos que, bueno, viene la lectura, voy a ir a comprar al kiosco por mientras. No es un tiempo para mientras esperamos que los hermanos lleguen o que mientras se preparan los cafés. No, es un tiempo importante. Entonces, creo que este es un primer paso para poder cambiar eso. Es un momento solemne porque no hay palabra más directa que vamos a escuchar el día de hoy que la lectura pública de las Escrituras. La predicación va a ser también una palabra poderosa, ¿entiende? Pero va a estar explicada, va a estar enseñada, pero más directa que la lectura pública de las Escrituras, no. Porque es Dios hablando audiblemente. Es Dios hablando audiblemente a través de un varón, ¿cierto?, que va a leer. Entonces es importante, tenemos que entender bien lo que significa. Es Dios hablándonos directamente. Por lo tanto, claro, tenemos que meditar cuánto necesitamos leer. Debe haber una mejor preparación, ahí vamos a hablar de eso también, para darle el sentido a la Escritura. No solamente leer para pasar ese tiempo. Bueno, lo mismo con los otros elementos, hermanos, con la oración, con los cánticos, con la oración final. No es el momento de bueno, me voy a levantar al baño, ¿me entiendes? O ya me puedo ir, ¿me entiendes? Porque ya pasó lo más importante. No, el culto en sí, todo lo que hacemos es adoración del Señor y es importante. La oración después de la predicación
No es el momento para, bueno, ya escuché, me voy. No, es el momento para reflexionar en lo que Dios ha hablado por su palabra y buscar el arrepentimiento delante de Él. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos en el culto. En este tiempo de escuela dominical, podemos dar unos diplomas y reírnos y toda la cosa, poder charlar, conversar, ¿cierto?, esta enseñanza, pero el culto es algo solemne, es adoración. Y la adoración debe ser tratada con cuidado, porque Dios es Dios celoso y es fuego consumidor, dice su palabra. Entonces tenemos que fortalecer la lectura, ¿ya? Ahí vamos a llegar. ¿Cómo podemos fortalecer? Porque al final, hermanos y hermanas, todo nace desde la familia, desde el hogar. Primero, creo que no había avanzado. Prestemos atención a lo siguiente. La lectura pública de las Escrituras como adoración. Es lo primero que tenemos que entender claramente. Es adoración. Así como el tiempo de escuchar la predicación, como el tiempo cuando estamos orando delante de Dios, como el tiempo cuando cantamos los himnos, los cánticos espirituales, las alabanzas. La lectura de las Escrituras es un tiempo de adoración y es la base de la adoración. Sin Escritura no sabríamos cómo podemos adorar. Para vergüenza de nosotros, los protestantes, la Iglesia Católica lee más la Escritura que nosotros. Tiene más tiempos de oración, de lectura pública de las Escrituras, más que nosotros. Y nosotros que somos protestantes y que se hizo un gran esfuerzo para que esta palabra pueda ser leída para todos, grandes y pequeños, no solamente quienes eran obispos y obviamente en un idioma entendible, no solamente en latín. Hoy ya no leemos la Escritura, hoy ya es demasiado cansador, ya es demasiado aburrido, porque no estamos viendo la realidad. Este libro es inspirado por Dios. No son bonitas historias, aunque sí lo son. Son historias inspiradas. La palabra escrita para nosotros, la palabra escrita de Dios para nosotros. Y alguien dijo, ¿quiere escuchar la voz de Dios audiblemente? Lea audiblemente, en voz alta, la palabra del Señor. Por lo tanto, esto no se debe limitar solamente aquí, sino en su hogar. ¿Por qué no puede leer las Escrituras en su hogar, en voz alta, que todos escuchan? Eso es lo que nuestras familias necesitan. Esta palabra es la base de la adoración. Hay un claro precedente, como vimos en los pasajes que les mostré, que les expuse. Hay un claro precedente en la adoración tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que las lecturas también eran porciones más cototas, como decimos nosotros, ¿cierto? Más sustanciales. No solamente unos 5 versículos, sino algunos capítulos. Nosotros hoy leímos un capítulo, pero podemos crecer a 2 capítulos, a una hoja de la Escritura, cosas así. Pero claramente las Escrituras deben ser leídas y debe ser un momento del culto para prestar atención, para meditar, para prestar atención a lo que Dios está diciendo en su palabra, para reflexionar, para orar si es necesario, escuchar, atender con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. La lectura debe ser con porciones sustanciales, ¿sí? Mire esto que dice Sam Waldron. En el ministerio público de la palabra, lo primero que debe hacerse, el primer trabajo, es la lectura y la explicación de las Escrituras. Antes de que el predicador haga cualquier otra cosa, antes de que exhorte, enseñe, debe sentar la base de la lectura y explicación del texto de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debe predominar absolutamente en el culto de adoración? No debe predominar lecturas de libros, aunque sean cristianos, ni citas, ni siquiera de los puritanos, tal vez. No vamos a leer
un libro puritano aquí, aunque son muy buenos, no somos llamados a eso. Ni libros de los reformadores incluso, sino las Santas Escrituras. Ese es el libro que tiene que estar en el culto de adoración. Por muy buenas que sean esas lecturas, somos llamados a leer este libro. Por lo tanto, evalúe también su lectura, para ustedes que son buenos lectores. ¿Qué leen más? ¿Las Escrituras o libros sobre las Escrituras? ¿O libros sobre cualquier otra cosa? La Escritura tiene que ser nuestro verdadero almuerzo, ¿ya? En la lectura. Nuestro verdadero almuerzo, nuestro verdadero disfrute. Ahora, en cuanto al lector, la lectura pública de las Escrituras y el lector, quien se para aquí al frente, hermanos, a leer. La labor de la lectura de las Escrituras es principalmente, como vimos, para los pastores. Tienen la responsabilidad de que se lleve a cabo bien. Es responsabilidad de ellos dirigir esto, ¿sí? O también capacitar a otros varones para que lo puedan hacer. Aunque no está limitada a ellos, sí es parte de su responsabilidad en la adoración, así como de todos los otros elementos, así como que es responsable de la oración, como es responsable de los cantos en la iglesia, como es responsable de la predicación, de la bendición final, así también de la lectura de las Escrituras. El pastor no es alguien que viene y dice, yo me encargo de la predicación, ustedes hagan lo demás, lo que quieran. No, el pastor es el responsable delante de Dios de dirigir todas estas cosas, porque tienen que hacerse conforme a la palabra del Señor. Está relacionada con el ministerio público de la palabra, por lo tanto, en labor de los ancianos, ellos tienen que velar por esto. A veces es necesario que vaya acompañada de explicación, como me comentaba también, preguntaba nuestra hermana Tabita, a veces va a ser necesario, no es lo normal, pero a veces si hay un texto que va a demandar que expliquemos algunas palabras, se va a poder hacer. Y es parte de la adoración, de la dirección de la adoración, lo que recién mencioné, que es responsabilidad de los pastores. La lectura debe ser realizada por varones dotados que puedan explicar el pasaje, porque van a tener que leer este pasaje o estos capítulos durante la semana, reflexionar sobre ellos, entender qué significan, para leer dándole el sentido al texto, no leer y no entender. No leer y no entender, sino saber que el que se pare aquí a leer sepa lo que significa este capítulo o estos capítulos y pueda hablarlo con autoridad, pueda hablarlo, expresarlo y darle el sentido correcto al texto. Por eso se debe meditar en el pasaje durante la semana y practicar en voz alta para no equivocarse, porque una sola palabra que nos equivoquemos rompe toda la solemnidad y nos distrae, nos hace reír y acordarnos de un chiste o acordarnos de cualquier otra cosa que pueda estar alojada en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que practicarla en voz alta. Hubo un sermón que yo di el año anterior, que era de Hechos, y me costaba mucho una palabra. Y lo que más hice en esa semana es decir esa palabra. Que era el lugar a donde iban los griegos en alto, ya se me olvidó cómo se llama la palabra. ¿Cómo se llama? Aerópago. ¿Está bien? Aerópago, ¿ven? Era difícil. Y ven, esta es una ilustración. La dije mal y se rieron todos. Entonces, así también como en un tiempo me costó decir Nabucodonosor, ¿qué hice? Lo dije mucho tiempo en voz alta, Nabucodonosor, 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 sin equivocarse. Entonces tenemos que tomarnos este trabajo en serio y practicarlo, porque vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. Entonces se debe practicar, se debe estudiar el pasaje para leer y darle el sentido y, como dije, estar preparado para comentar brevemente algo que sea necesario explicar. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser leída con seriedad, solemnidad y precisión. Precisión. Tal vez algunos, yo sé que cuando uno comienza a estas prácticas de lectura, yo en un principio
lo hacía muy rápido, porque uno con sus nervios quiere terminar rápido. Pero no, tiene que relajarse, respirar, leer, aunque nos demoremos un poquito más, leer correctamente la palabra del Señor. Tercero, la lectura pública de las Escrituras y sus participantes. ¿Quiénes participan en estas lecturas, según lo que vimos en los textos que leímos anteriormente? Hombres, mujeres, niños. Hombres, mujeres y niños. Todos deben participar. Por lo tanto, debemos impulsar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras familias, a tomar sus Biblias. Aunque no sepan leer, que la abran y que sepamos que estamos leyendo eso. Que ellos aprendan desde pequeños a leer y escuchar atentamente las Escrituras. Que para eso hemos venido. Para escuchar la palabra de Dios. Debemos introducir a los niños, a los jóvenes, ¿cierto? Yo sé que en la adolescencia es difícil, porque los jóvenes tienen sus cosas en su cabeza, todo es malo, el mundo es terrible, ¿cierto? Y muchas otras cosas que están envueltos, ¿cierto?, en su crecimiento, y tienden como a no participar. Entonces, animemos a uno de nuestros jóvenes o a nuestros niños que entiendan que es parte principal de la adoración. A eso venimos. Para esto, como preguntaba nuestra hermana Jennifer, es importante entrenarlo en casa. Entrenarlo en casa en la lectura. Ellos no van a hacer aquí lo que no hacen en casa. Entonces, que aguanten sentados escuchando una predicación. Al principio es terrible. Al minuto ya están jugando, sacando los autos. Pero no, una y otra vez. Y que escuchen, que aprendan esa disciplina, con moderación también, tampoco con un legalismo, porque lo podemos apartar también de la fe. Entrenarlos en casa. Pablo, cuando escribía sus cartas, siempre daba por hecho que los niños iban a escuchar. Pablo, cuando escribía sus cartas, él daba por hecho que los niños iban a escuchar. Por lo tanto, cuando prediquemos, tengamos eso en consideración, y también cuando leemos las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios 6, 1 al 3, esta carta de Efesios se leía a toda la iglesia. Y Pablo daba por hecho que los niños iban a oír la lectura de la palabra. ¿Y qué dice Efesios 6? Hijos. No dice padres, díganle a sus hijos, no. Díganle hijos, él dice hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Ya? Y le está hablando directamente. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Él está escribiendo a esta iglesia entendiendo de que hay niños presentes y que necesitan instrucción, que necesitan escuchar la palabra del Señor. Así que entrenemos primeramente a nuestros niños en casa. Tengamos lecturas. Nadie nos prohíbe leer las Escrituras en las casas. Es más, un padre que no tiene tanto conocimiento, por ahí tiene que empezar. Algunos dicen, no, es que yo no tengo estudios en teología, no sé cómo enseñarle a los niños, o diferentes otras excusas, pero lea las Escrituras. No necesita un doctorado en teología para leer las Escrituras. Léala, medite en ella. Que los niños también hagan preguntas y bueno, ahí usted investigue. Ese ambiente debe nacer en el hogar y después ser traspasado a la iglesia. Enseñar a oír. ¿Sí? Debemos enseñar a oír. Que él entienda que debe estar ahí cuando el Señor habla. Que tiene que abrir su Biblia. Aunque no siga el ritmo de la lectura, aunque no entienda todas las palabras, que el Señor le bendiga en su medida, que el Señor le otorgue sabiduría en su medida. Cada vez que leemos las Escrituras, estamos, o mejor dicho, el Señor está plantando, está sembrando la palabra en nuestros corazones para que crezca, y en los corazones de ellos también va creciendo una vez y cada vez más, y va regando en cada lectura esa semilla para que crezca.
Ellos necesitan escuchar la palabra, no solo un versículo, la palabra, para que la siembra sea en abundancia. Si la siembra es en abundancia, la cosecha es en abundancia. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente segará. Lo mismo con la palabra del Señor. Siémbrela, léala. Vaya viendo hasta qué punto tal vez los niños escuchan. Léale un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Hay libros que uno no quiere que ellos no quieren que uno pare. Mi hijo, por ejemplo, le gusta Jonás. Son 3 capítulos, si no me equivoco, 3 o 4, no me acuerdo, 3 si no me equivoco. La historia de Sansón, en vez de contársela, léasela. Que escuche la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Bienaventurados son los que oyen. Bienaventurados son los que oyen, como decía Apocalipsis, la palabra leída debe ser recibida con el mismo corazón con que recibimos la predicación. Y ellos lo aprenden en casa y nosotros también lo tenemos que aprender en casa y venir preparados para escuchar. Es el momento en que Dios nos habla audiblemente y directamente a nosotros. Y ya, por último, para terminar, es necesario la lectura de las Escrituras en el hogar, como ya me anticipé un poco, pero es necesario leerla en casa, todos los días, ¿sí? Para que tanto varones, mujeres, niños, abuelitos, primos, tías, una visita que llegó a mi casa, todos los que estén ahí, escuchen la palabra del Señor. Porque un creyente realmente no puede vivir su vida cristiana sin la lectura de las Escrituras. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos tan mal? Porque no leemos la Biblia, básicamente. Porque no nos llenamos del Señor. Porque no nos dejamos ser transformar, no nos dejamos ser transformados por su palabra. Porque no la leemos, básicamente. Vivimos en un tiempo donde la lectura queda para algunos, para los que les gusta nomás. Pero no creo que la iglesia primitiva a todos les fascinaba la lectura. Es un esfuerzo, como en todas las cosas, para buscar bendición. Entonces, hay que dejar que la Biblia haga su trabajo. Hay que dejar que la lectura de las Escrituras haga su trabajo y tomarle el peso de lo que significa realmente la lectura pública. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos de menospreciar la lectura pública de las Escrituras. Hoy vamos a tener una lectura pública, aunque va a ser cortita, ¿ya? Vamos a ir fijándonos que necesitamos leer más. Leer más. No es un momento para rellenar en el culto. Si fuese así, lo sacaríamos. Es un momento de adoración. Un momento donde mi mente tiene que estar puesta, escuchando la voz, escuchando la palabra. Tener cuidado de cómo oímos, así como debemos tener cuidado de cómo oímos el sermón, así también la lectura pública de las Escrituras, escuchando atentamente la voz de Dios. Y más que esto como una carga, hermanos, es un disfrute, que se transforme en un disfrute. El meditar en ella, el escuchar atentamente, ¿qué Dios me va a decir en este día? Han habido veces que un salmo me ha destrozado. Y Dios me ha dicho, no envió a nadie, ni nadie vio nada, pero Dios me lo dijo a través de un salmo en la lectura pública de las Escrituras. Y más vale que obedezca rápido, porque Dios me lo dijo directamente, no en la predicación tal vez, con unos ejemplos, directamente me lo dijo a mi corazón, y mi espíritu me lo dice. Esto te estoy diciendo. Esto, Jürgen. Así tenemos que estar preparados para escuchar la lectura pública de la palabra del Señor,
y como desafío para nuestra iglesia el crecer en la lectura, primeramente en nuestro hogar, para luego ser buenos oidores o lectores en nuestra congregación. Amén. Nos queda un minuto para alguna pregunta que pueda haber, una pregunta, una duda o una reflexión, comentario. ¿Y un consejo para aquellos que no son buenos lectores? ¿Un consejo para los que son muy malos lectores? Sí. Como yo. Yo realmente, hermanos, soy un muy mal lector. Muy mal lector. Realmente mi esposa me ayudó a leer. En el colegio creo que no leí ningún libro. Para vergüenza lo digo. Vergüenza mía. Siempre huía a la lectura. ¿Sí? Siempre huía a la lectura. O buscaba los resúmenes de los libros. Y cosas así. Pero todo nace del amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos anima, nos motiva a buscarle. La primera vez que leí la Biblia fue un gran logro y difícil, de tapa a tapa, pero empecé con un solo capítulo. No es un gran desafío eso. Yo tengo mi límite de páginas. Mi esposa puede leer muchas páginas al día, pero yo tengo mi límite. Ya ciertas páginas, cierta cantidad de páginas ya me bloqueo y necesito otra cosa. Pero hay que comenzar con cosas pequeñas. Ser fiel en lo poco para después ser fiel en lo mucho. Entonces, le animaría a leer un capítulo. No es nada desafiante realmente un capítulo al día. Se va muy rápido. Es como vamos a leer ahora el Salmo. Un momento. Entonces, empezar así e ir aumentando poco a poco. Pero al final, aún sigo siendo malo para la lectura, pero leo mucho por amor a Cristo, porque quiero conocerlo más, porque no soy perfecto, porque necesito de Él. A veces me ayudo también, hay herramientas también para escuchar la palabra de Dios audiblemente. Hay una aplicación que se llama la lectura pública de las Escrituras. Incluso la pueden buscar y a veces es bueno escucharla también. Esa está más dramatizada, pero también es útil. Entonces hay herramientas para poder hacerlo, pero sobre todo tenemos que pensar en Cristo, en conocerlo a Él. No hay otra manera de conocerlo a Él. Él lo ha hecho a través de la cultura. A través de la escritura. Y iba a mencionar, pero esta cultura nos ha llevado a ser malos lectores, a buscar el conocimiento rápido, a hacer el resumen, que es más fácil. La pereza, la negligencia, está en los hábitos de nuestra vida. Por lo tanto, debemos trabajar porque no podemos quedarnos con eso. Tenemos que ser diligentes, no negligentes. Y no decir soy mal lector, porque es como decir, no es que yo soy egoísta, es que yo soy soberbio, es que yo soy inmoral. No, creo que ninguno podría tener un argumento sólido para defender eso, sino que necesitamos conformarnos a la imagen de Cristo, y Cristo era un buen lector. Y quiero ser como Él, queremos y buscamos ser como Él. Así que así como en todas las cosas, necesitamos buscar parecernos a Él y sobre todas las cosas, hacerlo por amor a Él. Buscarlo a Él. Entonces, creo que eso diría, básicamente, quien no quiere hacerlo realmente y dice, soy malo para la lectura o no tengo tiempo, es que simplemente no ama a Cristo. Realmente. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Porque el que ama a Cristo guardará sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos hay que conocer los mandamientos. Hay que leer los mandamientos. Entonces, necesitamos buscar esa disciplina y empezar con cosas tal vez más fáciles e ir aumentando un poquito ahí el nivel. Amén. Amén. ¿Algo más?
Germán. Respecto a las versiones que se acaba anteriormente, así como la lectura pública se hace con la versión de Reina Valera, ¿será posible que el sermón sea en esa versión también? Yo sé que muchos tienen otras versiones, pero a mí a veces como que me pierdo, no sé si a algunos le pasa. Claro, sí, lo ideal, como decía nuestro hermano Luis, es que definamos una versión, una traducción. Es el nombre correcto, una traducción. Y desde los tiempos del pastor Daniel todavía no se va a decidir. Desde esos tiempos todavía se estaba hablando de eso, pero claro, sería más útil así, más útil para que todos estemos leyendo lo mismo y escuchando las mismas palabras, ¿sí? Aunque yo también encuentro utilidad en escuchar otras traducciones. Sí, lo que pasa es que mi duda es porque pienso, no sé si estoy equivocada, que la mayoría tiene la versión de Reina Valera. Y claro. En mi caso sí. Entonces a veces yo digo, no, está leyendo otra cosa y no, es el mismo verso, pero ahí me tiendo a perder porque usa otras palabras. No sé si a mí Claro. no me pasa. Sí, no, yo creo que a varios les pasa. A mí también me pasa cuando se lee en Reina Valera. Pero eso me ayuda, como les digo, a tener una mirada más amplia del significado. ¿Sí? Como ve que comparamos aquí la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la NTV y la NBI, que esas dos últimas no las vamos a poner, por si acaso, como lectura aquí, pero encontramos la riqueza al poder compararlas también, ¿sí? Pero usted tiene razón, necesitamos definirnos por una y que sea tanto la lectura como la predicación en la misma, ¿sí? Apuntamos hacia allá, sí, hermano. Sí, también lo otro, por ejemplo, que yo hablo de forma personal, mira, o sea, personas que de repente no tienen mucho tiempo, están, no sé, 10 horas fuera de la casa. Lo bueno que también yo tuve que hacer, digamos, me dedico más a leer la Biblia. A leer la Biblia, no sí, buenos libros, pero me dedico mi tiempo solo a la escritura. Porque, por ejemplo, es como una paradoja, no sé cómo se dice ahí, que uno puede leer muy buenos libros, pero esos libros tratan de la escritura. O sea, el libro no es inspirado, la Biblia sí. Claro. Entonces yo puede que me vuelva mucho leyendo buenos libros, pero no inspirados. Y después, sin darme cuenta, hablo más de un libro no inspirado que hablar de la palabra que sí inspirada. Claro. No sé si me entienden. Sí. Entonces nos llenamos más muchas veces de palabras que no son inspiradas que las palabras que sí son inspiradas, que la palabra de Dios. Sí. Por ejemplo, de una biblioteca entera, de muchos libros, pero la Biblia es de una sola. Y podemos tener 40, 50 libros, pero la Biblia es una sola. Entonces nosotros podemos llenarnos mucho de esas cosas y sin querer queriendo, a lo mejor hablamos más de libros y de la palabra de Dios. Claro, exactamente. Lo que edifica la palabra de Dios. No sé si me entiendo, estoy mal, no sé, pero es una cosa que, por ejemplo, a mí me pasó. Tuve que decidir o leer un buen libro o leer la Biblia. Y obviamente me dedico a lo inspirado. Claro. No, sí, lo entiendo perfectamente. Yo al final llegué a ese mismo razonamiento, ¿ya? Los libros son buenos, son herramientas para entender, para perfeccionarse, ¿cierto?, en el entendimiento y cómo trazar bien las escrituras, pero como dijimos ya, la lectura principal, o sea, lo que debe abordar el grueso de nuestra lectura es la escritura. Si es así, realmente nuestras vidas van a ser transformadas, realmente vamos a entender la palabra del Señor y vamos a cada vez agudizar mejor nuestro oído espiritual y entender lo que Dios está demandando en nuestra vida. Entonces, es importantísimo eso, que la lectura de las Escrituras en nuestro hogar sea la mayor parte de lo que hacemos. Por ende, va a ser la mayor parte de lo que hablamos. Y la Biblia también nos instruye en cuanto a eso, que debemos exhortarnos unos a otros con la palabra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente? Entonces, por eso es sumamente importante tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso lo mejor es tener la lectura
de la Escritura. Y no solo personal, puede hacerlo con toda la familia. A veces hemos tenido nosotros lecturas de una carta, por ejemplo, como Efesios, como Primera Tesalonicense entera, y no demora mucho tiempo. Y uno la entiende mejor. Y se va desafiando la lectura cada vez más. Y leerla audiblemente también. Yo, por ejemplo, he tenido, digamos, varias críticas de personas, por ejemplo, no hacia mí, sino que hacia la iglesia, de que el bautismo, mucha doctrina, pero poca palabra, en el sentido de que cuando uno habla, cuando habla con un bautista, que pueden hablarte de toda la doctrina, pero en esa doctrina es poco lo que ensalzan a Cristo, porque habla más de la doctrina de todos los libros que se leen, que la misma palabra de Dios. Por ejemplo, a mí me han dicho varias veces de crítica. Claro, sí. ¿No? A veces corremos ese peligro de estar hablando más con conceptos teológicos y todas esas cosas que no son para la iglesia realmente, son para los seminarios, ¿cierto? Y que a veces es necesario explicarlo y entenderlo, pero la gente común, ¿cierto?, no necesita esos términos, o no necesita tanto tecnicismo también, sino que necesita la palabra escrita de Dios. Entonces es un desafío para nosotros como iglesia y también como familias el abundar en la lectura de las Escrituras. Ahí está el poder, ahí está la regeneración espiritual, ahí está la santificación. ¿Queremos eso para nuestras familias? Abundemos en la lectura pública, audiblemente en nuestras casas, que los niños escuchen, que los ancianos escuchen, que todos escuchen, porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos para crecer. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, por la instrucción que tú nos das. Ayúdanos a cambiar